Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Un ratito vamos a contar cuáles son los cambios que se vienen para el monotributo. Atención, después de la suba del piso de ganancias se vienen anuncios para los monotributistas, así que vamos a estar metiéndonos de lleno con ese tema. También alerta qué pasó con el número que puede poner en jaque a Martín Guzmán, al ministro de Economía, y que más tensión genera en el gobierno. ¿Cómo cierra la inflación de mayo? Ya está prácticamente jugado el mes de mayo, ya está, faltan 2 días, hoy y mañana. Entonces vamos a contar cómo vino la inflación en mayo. Y vamos a arrancar, está haciendo mucho frío, ahora 10 grados, a la mañana hizo abajo de 5 grados, 4 o 5 grados, días muy fríos. Cómo la economía en este momento depende, y dos cuentas fundamentales de la economía en la negociación con el FMI, los subsidios y los dólares que hay en el Banco Central, cómo dependen del frío, de lo que suceda en este invierno con el frío. Si va a ser un frío promedio de los últimos años, si va a ser más intenso o va a estar por arriba de la media histórica. Y vamos a enganchar con ese tema. Bueno, lo que se dio a conocer el sábado, mediante 2 resoluciones de la Secretaría de Energía, el gobierno oficializa el aumento de tarifa de servicios públicos que habíamos contado se realizaría ahora en junio para las tarifas de luz y gas. El ministro Guzmán salió a explicar cómo iban a ser esos aumentos. Ahora vamos a contar cómo se van a aplicar en los 3 segmentos de la población y un interrogante grande de cómo va a quedar abierto para los sectores de mayores ingresos en barrios más acomodados de la Ciudad de Buenos Aires o en barrios privados del Gran Buenos Aires, cómo eso va a quedar abierto tal vez para después del invierno, para que no haya un impacto en ese segmento mucho más fuerte de lo que se espera. Ahora les voy a mostrar, por eso insisto, cómo es clave el tema de los subsidios energéticos y cómo el gobierno está tratando desesperadamente, sobre todo Guzmán, de ponerle un freno al aumento de los subsidios a la energía, que se han disparado más de 150, 160% en lo que va del año, y no solamente están comprometiendo toda la dinámica de la negociación con el FMI, sino también los dólares que puede acumular el Banco Central, porque gran parte de los dólares que están ingresando al país por el superávit comercial se terminan yendo al pago de importaciones de energía. Bueno, Claudio, ¿cómo vienen los aumentos de tarifas de luz y gas en base a lo que anunció el gobierno mediante 2 resoluciones de la Secretaría de Energía que salieron en el boletín oficial de manera extraordinaria el sábado pasado? Bueno, vamos primero con lo que ocurrirá con los precios de las tarifas de gas. En gas, el incremento, y esto rige para todo el país, a diferencia de la energía eléctrica, en el caso del gas, el aumento es para todo el país. Incrementos a partir del 1 de junio de entre el 18,5% y el 25%. Se excluyen a los beneficiarios de la tarifa social, para ellos no habrá un nuevo aumento, lo hubo en el mes de marzo y para todos del 20%, pero en el caso del gas, a aquel 20% ahora se suman este incremento que según Guzmán va a ser el último del año, tanto en gas como en energía eléctrica. Para la luz, ¿qué va a pasar en el AMBA? Acá sí hay que diferenciar porque en el AMBA operan distribuidoras eléctricas que no están en el resto del país. El aumento va a ser del 16,5% para todos los usuarios. Para los que tienen tarifa social será del 7,7%, también que se suma al 20% y según Guzmán es el último aumento que habrá. Y lo que dijo el ministro de Economía es que todo lo que refiere a la segmentación y a la quita de subsidios se va a conocer esta semana. Él dijo, esta semana la Secretaría de Energía va a dar a conocer oficialmente, a través del boletín oficial, a quienes le van a quitar los subsidios, y atención porque a esos usuarios es el 10% de los clientes totales, bueno, tendrán aumentos de entre 200 a 250%. Eso va a quedar establecido una vez que se sepa justamente cuál es la tarifa que regirá Ese para aumento ellos. también para el 10% de mayores ingresos
¿Va a pegar a partir de ahora el invierno o lo van a postergar para septiembre? Lo que dijo Guzmán es que es lo que se va a definir esta semana. Él dijo, en los próximos días, después detalló, la semana que viene, rápidamente, la Secretaría de Energía, ellos van a determinar quiénes van a tener que pagar, cuánto... La tarifa plena sin el subsidio. Plena. Y si va a ser ya también a partir de junio en pleno invierno o si se va a postergar para pasado el invierno, que obviamente, pues si no, se dispara el consumo y para ese segmento se van a disparar también las tarifas, ¿no? Claro, claro. La tarifa plena, el ministro dijo, esta semana se va a conocer quiénes van a ser y cuánto van a pagar. ¿Quiénes? Porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuáles son los barrios, las manzanas de algunos barrios que van a pagar, y la tarifa plena, y en el conurbano lo que habían dicho era que los barrios cerrados, los countries, aquellas propiedades a partir de determinado valor fiscal iban a tener que pagar justamente la tarifa plena. Bueno, según el ministro, esta semana la Secretaría de Energía va a dar esos detalles. Ya vamos a estar hablando con Lucas Romero, gracias Lucas por venir como siempre, con el tema político fuerte, ¿no? Cómo se define la interna del Frente de Todos, mirando ya al 2023, cómo cada uno quiere, algunos salvar su ropa, ¿no? Los territorios, las provincias, las intendencias, y cómo Juntos por el Cambio también está en ebullición, porque les apareció el fenómeno Milei y no tienen definido cómo procesar. Por un lado el fenómeno Milei y también el liderazgo en Juntos por el Cambio. Va a haber un candidato radical, pero ¿cuál va a ser el candidato del PRO? Si va a ser Mauricio Macri, si va a ser Horacio Rodríguez Larreta o si va a ser Patricia Bullrich. Tiene una última encuesta, Lucas Romero, que me interesa compartirla con ustedes. Está en comunicación Daniel Montamat, especialista en temas energéticos, exsecretario de Energía. Daniel, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto dialogar contigo, Maximiliano. Bueno, contame este tema del aumento tarifario, es el segundo del año, el primero fue en marzo, ahora en junio. Por ahora cumple el requisito que había prefijado Guzmán, que es que estos aumentos acumulados para el 80%, por ejemplo, de la población, van a estar por debajo de la evolución salarial, porque son aumentos que en promedio van a estar en el 42, 43%, tanto luz como gas, y estamos hablando de que con una inflación, no sabemos, 65, 70%, si se estabiliza este año, bueno, puede ser que los salarios estén alrededor del 60%, es decir que son aumentos tarifarios que van por detrás de la inflación y de los salarios, esto en la pulseada entre Guzmán y el kirchnerismo, pero lo que estamos viendo que se está disparando es la cuenta de subsidios energéticos y ahora voy a contar también el tema de las importaciones de energía en este momento, en un momento en que el Banco Central tiene que acumular urgente dólares en las reservas. ¿Cómo estás viendo este anuncio del aumento y cómo va a ser la dinámica de aplicación? Primero, Maximiliano, pongámoslo en números relativos respecto al índice general de inflación. Desde diciembre del 19, que asumió este gobierno hasta la fecha, la inflación fue del 153%. El retraso tarifario antes de este aumento en luz y en electricidad es de alrededor del 88%. Sí, nos guiamos desde diciembre del 19. Te aclaro que venían congeladas desde abril ya del 19. Con lo cual, estamos recuperando, pero para nada la inflación con este aumento. De lo que se trata es de cumplir con esa pauta que se había fijado en el memorándum de entendimiento, de bajar los subsidios a la energía que representaban en ese documento. Se habla 2.5% del producto, a nosotros nos daba un poco más, 2.8%, bajarlo el 0.6% del producto. Y estos aumentos que fueron 20% en marzo, más ahora sumale otro 20%, alrededor del 40%, estarían tratando de acercar ese 0,6% de disminución. Pero claro, la energía importada ha aumentado mucho. Así que según nuestros cálculos, Maximiliano, aún con estos aumentos, los subsidios energéticos este año van a seguir creciendo. El año pasado fueron de 11.000 millones de dólares,
nosotros lo estamos proyectando en 15.000, 16.000 millones de dólares. Y esto se debe fundamentalmente al costo de la energía importada, tanto los barcos de GNL como de gasoil. Así que es una aproximación a una recuperación tarifaria, pero todavía muy alejada de los costos económicos que tiene la energía. Y una frasecita respecto a esta intención de segmentar. Ha habido intentos múltiples de segmentar. Yo me acuerdo que en un programa tuyo una vez hablábamos de la segmentación que intentaba el gobierno, dividiendo las tarifas residenciales en función de consumo, presumiendo que el consumo era un factor indicador de nivel de ingreso. Y entonces segmentábamos por nivel de consumo y hemos creado una serie de categorías en los consumos residenciales. Bueno, ahora vamos directamente a segmentar por el nivel de ingreso. El 10% de los más ricos tienen que pagar el costo pleno de la tarifa eléctrica y la tarifa de gas. Están queriendo inventar la rueda. Va a haber errores de exclusión, errores de inclusión. Yo te pregunto, para reducir estos temas al absurdo, porque generalmente nos concentramos si el 10% de los más ricos en la capital y barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires. Esos son los 10% más ricos de la Argentina. ¿Y cuáles son los 10% más ricos de La Rioja, de Formosa, donde se pagan jubilaciones de privilegio que la pagan todos los argentinos? Es decir, y esto de querer inventar la rueda nunca da resultado. Así que no sé cómo van a avanzar. Van a avanzar por distintos mecanismos. Debido lo intentó de varias formas y fracasó con esta segmentación. Y mi mensaje es, las tarifas de gas y electricidad tienen que pagar los costos económicos. Aquellos que no lo pueden asumir tienen que ser protegidos por una tarifa social que ya existe. A estos casi no les va a aumentar más el gas y la electricidad en este aumento. Así que ya los elementos están. Todo lo otro es un problema en el cual estamos reincidiendo justamente porque los precios de la energía no reflejan los costos económicos, como dice cualquier manual de economía, salvo los que existían en la Unión Soviética. Así es. No, bueno, pero lo que sucede es que con 65-70% de inflación es fácil decirlo, hay que hacerlo, pero no es fácil implementarlo, digamos, ¿no? Pero Maxi, para todas las dinámicas. Sí, sí. Maxi, sos un comunicador y en esto hay que también, porque una cuestión es decir, bueno, si aumentamos las tarifas, estamos pegando en el bolsillo, estamos pegando en la inflación. Con lo cual se transmite la idea que si no la aumentamos, la otra opción es indolora. No, si no la aumentamos, no. Aumentamos los subsidios, los por estamos supuesto, financiando por con supuesto, papel pero digo por eso. Pero bueno, obviamente no es fácil en una coyuntura económica donde todos dicen hay que hacerlo, pero en el momento que llega la factura con 300, 400% de aumento, en una coyuntura de tener 70% de inflación, y los salarios están corriendo por atrás, bueno, ahí empieza el conflicto, en un gobierno muy débil, ¿no? Muy débil políticamente, muy débil. Es decir, en un contexto muy, muy complejo. Por eso digo, todos vemos los números, decimos, bueno, acá esto obviamente es insostenible. El tema es, bueno, cómo dan los tiempos políticos y económicos. Si la Argentina tuviera en este momento 25% de inflación, sería una cosa, tenés 70% de inflación proyectada para este tema, como para este año, como vos decís, aún con aumentos de tarifas que van muy por detrás de la inflación incluso de este año. Daniel, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Daniel. Ha sido un gusto, Maximiliano. Montamat, especialista en temas energéticos. Un ratito vamos a contar por qué el gobierno está en un gran problema con el tema de las importaciones de energía que se han disparado y sobre todo con el tema del déficit energético. Y esa es gran parte de la cuestión de por qué no se acumulan dólares en el Banco Central. Hablamos, Lucas, de lo que está sucediendo en términos, no sé si tenemos algunos datos de la última encuesta tuya, pero lo que está sucediendo en la dinámica de la interna del oficialismo. Y yo veo ahí, hay palabras de Jorge Ferraresi, el ministro de Hábitat, de Infraestructura, de este fin de semana,
que de alguna manera pintan lo que está sucediendo también entre los distintos actores del Frente de Todos. Y esa declaración de Ferraresi que hizo mucho ruido, fíjense la declaración, ¿no? Si perdemos la elección en el 2023, cuando dejemos de ser gobierno, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clase en las universidades internacionales. Muchos lo interpretaron con la frase típica que dice Cristina respecto a Martín Guzmán. Lo dice todo el tiempo. Este se vuelve a dar clases en Columbia, en Nueva York, cuando los que se quedan acá del Frente de Todos temen lo que ellos llaman el lawfare, ¿no? La persecución judicial. Otros dicen, no, bueno, temen que al perder el poder y sacarle la influencia o el pie a la justicia avance con las causas de las que no avanza cuando están en el poder. Fíjense lo que decía Ferraresi. Perdemos algunos como determinados precios. Tienen razón, es verdad. Tienen razón, no sé de qué lugar lo dice, pero tiene razón. Y seguramente otros volverán a dar clases en las universidades internacionales, y otros, bueno, volveremos al barro, volveremos al territorio, como nunca es comodidad, pero bueno, tendremos las consecuencias de lo que viene hoy a nivel internacional, la persecución de dirigentes populares a través de la oferta, de los medios, de la justicia, pero bueno, ya sabemos la que nos va a tocar. Pero bueno, vamos a construir, y a veces construir unidad. ¿No? ¿Unidad para qué? Bueno, pero no, ¿unidad para qué? Y a veces había una frase que dijo alguien que yo estaba totalmente en desacuerdo, que decía, la unidad hasta que duela. Y lo que duele es la desunión, la unidad no duele. ¿No? ¿Y la unidad para qué? Y con esto vamos al final. Para que nunca vamos a ver el neoliberalismo en la Argentina. Esa es la unidad que tenemos que construir. Bueno, Lucas, ¿cómo interpretas estos dichos de Ferraresi, ministro Alberto Fernández? Decías, Maxi, un gobierno muy débil. Yo creo que hay que sincerar, tenemos en la escena una crisis de popularidad del gobierno. Y esto afecta seriamente el proceso político y afecta la capacidad de Alberto Fernández de conducir políticamente a esta coalición. Nadie invierte en un lugar en donde no se le garantiza futuro. Al igual que sucede en materia económica, acá hay un presidente que no está garantizando futuro, no está garantizando un triunfo electoral. Y esto en algún punto también repercute en la capacidad de decidir y de implementar un programa económico. Solo para hacer un raconto de lo que ha ocurrido en la escena en los últimos meses, en las últimas semanas. Máximo Kirchner pide un adelantamiento del salario, de los aumentos en el salario mínimo vital y móvil, el ministro lo otorga. Massa pide aumentar el mínimo no imponible de ganancia, el ministro lo otorga. Bueno, ahora hay gobernadores que están pidiendo aumentar los subsidios al transporte en el interior. Veremos qué hace el ministro. Hay senadores del oficialismo que están impulsando una moratoria previsional. Veremos qué hace el ministro. Es decir, da la sensación que esa falta de conducción produce dentro del interior, en la coalición de gobierno, una puja distributiva de la política económica. Hoy pareciera que la política económica está tironeada por todos los sectores y es una política económica que tiene que cumplir una serie de metas y objetivos. Porque mientras el ministro cede, bueno, se aleja la meta fiscal, el Banco Central no acumula reserva, se deterioran las expectativas económicas. Entonces, la crisis de popularidad y cómo esta afecta la capacidad de Alberto Fernández de conducir este proceso tienen impacto. Ahora, ¿cómo interpretás esta frase? Porque yo insisto, esta frase la escuché no solamente cercano a Cristina, sino que la escuché también de otros sectores del Frente de Todos. ¿No? Algunos vamos a terminar presos, otros volverán a las universidades, ¿no? La idea de Martín Guzmán volverá a Columbia a dar clase. Esta reformulada era, vuelve a Columbia a dar clases con la chapa del currículum del ministro de Economía, nosotros nos quedamos acá con una derrota electoral y somos los que tenemos que juntar los votos. Pero Ferraresi usa la segunda versión de la frase, que es una frase típica de Cristina. Macri esta vez no se va a equivocar, si vuelve nos mete a todos presos. Textual, ¿eh? Textual. La dice Ferraresi en público. Si perdemos, algunos vamos a ir presos. No desentona otros
con la tesis del A dar Lofer que ha clases en la sostenido Cristina, universidad. de que la justicia es un instrumento de persecución política de sectores opositores al peronismo. Me parece que está en esa misma línea. Y insisto en esto, digo, es un síntoma más de que dentro de la coalición se está viendo anticipadamente una derrota electoral. Y eso dificulta mucho la capacidad de generar consensos, de encolumnar a toda la coalición detrás de una política económica, porque después uno podrá discutir si es buena o mala, pero en todo caso la política no va a tener éxito si no hay un acompañamiento del conjunto, y es lo que no se está viendo. Da la sensación que es una política económica que, digamos, se contagió del síndrome Selig de Alberto Fernández. A todos los interlocutores la política económica le da, y le da lo que Claro. piden. Ahora vuelvo con el tema. Quiero así, digamos, si hay ministros que directamente dicen vamos a terminar presos, es decir, no usan medias tintas, quiero que analicemos un poquito eso, ¿no? Donde todos están jugando fuerte. Algunos dicen, bueno, lo que está haciendo también Ferraresi es decir, bueno, unámonos para ver si hacemos fuerza electoralmente, porque si no esto viene bravo Maxi, te para quiero aportar algunos un dato sectores. sobre Ferraresi, porque Ferraresi fue, a ver, era vicepresidente del Instituto Patria, un Sí. hombre muy cercano a Cristina siendo intendente, llega al gobierno y al gabinete como un hombre un intendente pero cercano a Cristina, pero sin embargo se fue acercando a Alberto Fernández a lo largo de que iba avanzando la gestión. De hecho, en aquella renuncia masiva de ministros, ¿te acordás cuando Guado de Pedro Sí. dijo renunciamos todos? Sorprendió que Ferraresi no estaba incluido. Ferraresi no firmó esa ¿Y renuncia. a quién le habla Ferraresi? Y además Ferraresi fue el primero en hablar de la reelección de Alberto Fernández Sí. el año pasado. Bueno, ¿a quién le habla? Claramente dejó de estar alineado con Alberto Fernández. Le habla, como vos decís, a Cristina Kirchner y a ese círculo. Ahora, lo que estamos viendo es un corrimiento de los ministros que hasta hace poco tiempo se consideraban incolumnados en Alberto Fernández y que empiezan a buscar otras alternativas. Algunos lo hacen en el peronismo no kirchnerista y otros, como Ferraresi, vuelven a Cristina como era su origen. Por eso digo, es interesante esto de Ferraresi. Era un hombre que hasta hace poquito jugaba con Alberto, ya no juega. Ahora volvemos sobre ese tema, ¿no? El tema este de qué pasa cuando Cristina esté jugando más al 2023. ¿Qué le queda a Alberto Fernández? ¿A quién le habla Alberto Fernández? Porque muchos dicen los gobernadores van a ir por la suya a salvarse, pero nadie se va a enfrentar con Cristina, que tiene 25, no sé, ahora vamos a ver, lo que sea, 28, 24 de electorado. Si te enfrentás con Cristina, perdés seguro. Es decir, y Alberto Fernández no tiene nada. Lo único que tiene es el gobierno hasta diciembre de 2023. Así que si esto no puede de alguna manera ser una tendencia, ¿no? De que Alberto Fernández se quede cada vez más solo a medida que se vaya acercando la elección 2023. Vamos con Diego de Nicolás. Hay un móvil porque ocurrió un hecho policial en Morón de mucha repercusión y sobre el cual estuvo hablando también Sergio Berni. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, en Morón está internado en esta clínica privada este chico de 19 años que durante la madrugada del domingo, protagonizó este episodio que todavía tiene características confusas porque volvía a su casa en un country de la zona de Moreno, en la camioneta de su padre, y un patrullero lo comenzó a perseguir, este chico aceleró y bueno, todo terminó en la puerta del country con la policía prácticamente cortándole el paso, chocando el vehículo, con disparos. Y este chico de 19 años tiene, bueno, ahora heridas en su brazo y heridas también en uno de sus pies. Están esperando para operarlo, se está esperando una prótesis para poder avanzar en este aspecto, pero la buena noticia es que está fuera de peligro. Ya su vida, de acuerdo a lo que han dicho tanto los médicos como la familia, no corre riesgo, pero obviamente que la herida en el brazo y la herida en la pierna requieren atención y justamente la colocación de una prótesis. Así que se está esperando la llegada justamente de este elemento para poder avanzar en esta operación. Así que este es el panorama, Maxi, desde aquí, desde Morón, con este episodio que todavía requiere aclaración, porque nadie sabe por qué el chico aceleró, escapó de la policía, ni tampoco se sabe exactamente por qué la policía actuó disparando contra este vehículo. A ver, el tema, gracias Diego, ahí estamos claros. Esto ocurrió en Moreno, en la puerta de un barrio privado. En la puerta de un barrio privado. Y es noticia porque la policía, hay que ver si el chico estaba, o el joven de 19 años, estaba esperando para ingresar al barrio
o no. Flor, ¿cuál es la información que hay? Está captado por todas las cámaras de seguridad del barrio. Claro, aparentemente la policía lo venía persiguiendo. Lo que dice el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni es que la policía lo persiguió durante 15 minutos y que recién en el barrio privado lo pudieron interceptar. O sea, recién cuando llegó a la puerta, supuestamente para ingresar, lo pudieron interceptar. Pero que al principio había pasado un semáforo en rojo, no podían pararlo en el medio, lo empezaron a perseguir y se dio esta situación. Lo que sostiene el ministro de Seguridad Sergio Berni es que cuando el vehículo que es perseguido en situaciones así como los persigue un patrullero, lo persigue la policía, no se sabe cuando ese vehículo tiene los vidrios polarizados qué es lo que está sucediendo adentro. Entonces el argumento que encontraba Sergio Berni es no se sabe si adentro no están buscando una ametralladora y corre riesgo la policía en esa persecución. Entonces es una justificación por ahora del ministro de Seguridad Sergio Berni del accionar policial, que de todas formas está en la mira, una vez más, el accionar de la policía bonaerense, a la espera ahora de conocer los detalles de qué fue lo que sucedió. Claro, Berni, ¿qué dijo entonces? A ver, yo creo que la noticia es, claramente es porque, como vemos en las cámaras de seguridad, ahí está el paredón del barrio privado. La noticia es que lo balean, hacen 3 disparos en la puerta de un barrio privado. Sí, a un chico que iba a ingresar a un a un barrio privado. Si esto hubiese sido, no sé, 50 cuadras para cualquier lugar de Moreno, me parece que la situación hubiese sido un tanto distinta, digamos. De hecho, uno sucede dice, permanentemente. Claro, si la policía actúa así, digamos, dispara y después pregunta quién iba adentro, esto fue en la puerta de un barrio privado, ¿no? Es joven de 19 años baleado durante una persecución. Bueno, pero la noticia que dio vuelta en todos lados es en la puerta de un barrio privado. Por eso, digamos, Berni, ¿qué dijo Berni? Por ahora, Berni, justificando a la policía, dijo que lo siguieron durante 15 minutos después de aparentemente una infracción y dijo, con vidrios polarizados no se sabe si adentro están sacando una ametralladora, explicando esto. Y además aclaró, no me da la impresión de que los policías hayan actuado mal, con lo cual hay una defensa de Berni a la policía. Está bien. Bueno, ahí está. Insisto, la noticia fue porque fue en la puerta de un barrio privado y la pregunta es, si la policía actúa así en la puerta de un barrio privado, donde sabe hay cámara por todos lados y demás, ¿cómo actúa? ¿El pibe había robado algo? ¿Era delincuente? No, hasta donde sabemos fue una infracción de tránsito. O una infracción de tránsito. Que seguramente lo quisieron parar, no lo lograron y lo empezaron a perseguir. Está bien. No sé si se entiende, digamos, el concepto, digamos, una infracción de tránsito o de semáforos y demás pasados en alto. En la puerta del barrio privado, me imagino que tienen un control, la policía, saben, lo están filmando por todos lados. Otra cosa es, no sé, 1 kilómetro para el norte, para el sur, en cualquier lugar del conurbano. Porque incluso si hubieran sospechado que estaba alcoholizado, que la policía lo puede perseguir y puede hacer toda esa persecución, igual llegar a esa instancia con, como contaba Diego recién, 3 tiros y el chico está internado, tampoco era que querían parar el auto, le tiraron 3 tiros. Sí, yo lo que digo respecto a esto, porque se ha hablado mucho y no me quiero meter en el tema que se ha hablado en las últimas horas de la libre portación de la... Imagínense si en la Argentina hubiese libre portación de armas. Esto sería el Far West directamente. Está claro que no somos Estados Unidos, ¿no? Que no somos Noruega, que no somos Suecia, como decía en algún momento Alberto Fernández, comparemos con Suecia y demás. Si acá en la Argentina encima hubiera libre portación de armas, seríamos el Far West. Digamos, esto sería... Bueno, Estados Unidos ahora también es el Far West igual. Claro, pero yo lo que digo es Estados Unidos. Cada tanto aparece. Bueno, cada vez más seguido. Pero cada tanto. Entonces, acá... esto respecto a... bueno, ya contamos lo que tiene, el problema enorme que solo ocurre en Estados Unidos, sino que hay libre portación de armas, armas de todo calibre en Estados Unidos, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, no me quiero meter en el tema de libre portación de armas, sí o no en la Argentina, porque la verdad que esto sería... Lo que estoy diciendo es que los que portan armas con la garantía del Estado, el monopolio de la fuerza, claramente hay que enviar un mensaje con protocolos de intervención. Bueno, no está claro cuál es el mensaje en la Argentina, porque una cosa es el mensaje del Ministerio de Seguridad, otra cosa es el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que enfrenta al Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Hasta que, bueno, vino Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad Nacional. Entonces, digo,
nada, me parece que es un tema que está dando vuelta, el tema de la inseguridad, pero también de la actuación de las fuerzas policiales. En todos los distritos, te diría. Es algo que se repite en todos los distritos. Hasta hace poco hablábamos del caso que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con el chico que estaba con sus amigos viniendo de jugar al fútbol, y también esa situación se da en las distintas provincias. Sobre todo esto que vos decís, el asunto es el mensaje que dan los ministerios de seguridad respecto a estos hechos. Bien, vuelvo al tema político. No sé si, Lucas, tenés la última encuesta. No quiero mostrar encuestas electorales, porque falta un año y pico. Me parece que estamos muy lejos de eso. Pero si hay algo que tenga que ver con el humor social. ¿Cómo evalúa ese desempeño del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, esto es lo que mencionaba al comienzo, ¿no? La crisis de popularidad. El 67% dice malo, muy malo. Exactamente. Los niveles más bajos de aprobación del desempeño del gobierno son valores también bastante parecidos a los que vemos en la composición de imagen del presidente. Es el peor momento del gobierno. Y sorprende porque es incluso después de haber anunciado el acuerdo con el fondo, haber resuelto buena parte de esa incertidumbre que se generaba respecto hacia dónde estaba yendo el gobierno, y aún así los niveles de deterioro no paran. Probablemente esté asociado a otro factor que estamos registrando, que es la preocupación por la inflación. Estamos viendo la preocupación por la inflación en niveles no vistos en los últimos 6 años. Disparado. Concentrada la preocupación en esa problemática, y es una problemática que el gobierno no está pudiendo resolver, no está ofreciendo garantías de solución. Entonces se combinan muchos factores, y todo esto repercute en términos de, bueno, cuál es la competitividad con la que el oficialismo se está acercando al 2023. Como bien vos decís, hay 2 factores que a nosotros hoy nos impiden poder calibrar con precisión la escena electoral, que es: la gente no tiene la elección en la cabeza, entonces uno la va a molestar para preguntarle sobre algo que no tiene quizás opinión demasiado formada. Pero además... Pasemos a la otra, a ver si está la preocupación, van a ver cómo se dispara la preocupación por la inflación en las prioridades, que hoy es por lejos la principal preocupación, pero como se dispara la curva como la principal preocupación. Absolutamente. Allí las problemáticas están puestas en competencia, ¿no? Le preguntamos cuál es el principal problema, y esto es lo que mencionaba, se ha concentrado la preocupación en la inflación. Casi el 60% señala la inflación como principal problema que afecta al país, con la particularidad que hemos venido destacando aquí, Maxi, con vos, digamos, que es una preocupación aún más dominante en la propia base electoral del gobierno. Claro, lo que le pasa al oficialismo, que es todavía más dramático en la dinámica, es que no solamente se dispara esa curva de la preocupación por la inflación en toda la sociedad, sino que en segundo lugar está el tema, a ver si se ve el gráfico, lo podemos poner, está el tema de corrupción. Pero el tema de corrupción como preocupación es algo de preocupación fundamental en la base electoral de la oposición, del Juntos por el Cambio. Exactamente. No en la base electoral del oficialismo. O sea que la incidencia de la inflación como preocupación en la base electoral del oficialismo es mucho mayor que este 60% que dice el promedio general para el total de los encuestados. Exacto. Sostenidamente la preocupación por la inflación es aún mayor entre los propios votantes del oficialismo, y esto deteriora las perspectivas. Insisto, uno quizás no pueda tener precisiones respecto de cómo está parado el gobierno hoy de cara a la escena electoral, pero cuando uno se aproxima con estas limitaciones que tenemos a tanto tiempo de distancia, uno encuentra que el gobierno se sigue deteriorando en términos competitivos en relación a lo que vimos el año pasado, porque venimos de un gobierno que acaba de salir derrotado en la elección de medio término. Bueno, pareciera que esa tendencia no se revierte, ¿no? Ahora vuelvo con vos y con Pablo con este tema, ¿no? De cuál puede ser la base que genere cierta unidad dentro del oficialismo. Claramente, me imagino, no puede ser, si perdemos la elección, algunos vamos presos. Eso nos parece muy atractivo lo que dijo Ferraresi, ¿no? Muy atractivo incluso para unificar a la dirigencia. Bueno, puede ser que sí, que para algunas ya están con el estándar tan bajo que su único objetivo desde el punto de vista de la unidad sea no ir presos. Es decir, conservar algún caudal electoral y no ir presos. Pero bueno, no creo que ese sea el objetivo que pueda guiar a una fuerza
electoral o a una coalición de gobierno. Me meto con el tema monotributo, atención, porque después de la suba del piso del impuesto a las ganancias, la semana pasada, la pulseada entre Sergio Massa y Martín Guzmán, bueno, ahora se viene el aumento de las escalas del monotributo. Claro, se va a aumentar los límites de cada categoría con el objetivo de que justamente los monotributistas, alrededor de 4,5 millones de personas, puedan, digamos, van a facturar más, en muchos casos, por la inflación, y que eso no implique un salto de categoría justamente que les haga pagar una mayor cuota. Entonces lo que se va a hacer es enviar esta misma semana un proyecto de ley para que se adelante el aumento de los límites de las categorías, que debería hacerse recién en enero del año que viene. Para no esperar, se adelanta ahora. A julio. Al mes de julio. Entonces vamos a tener un aumento, si esto seguramente se va a aprobar en el Congreso, del 29,1% en esos límites de cada categoría. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que, por ejemplo, la categoría A, vayamos a la próxima placa, que hoy tiene un límite mensual de algo más de 38.000 pesos, pase a 50.000 pesos, el límite de la categoría A. En el caso de la B, de 57.700 a 74.500. En la C, hoy es de 80.000 mensuales, siempre hablamos de límite mensual. Estos son mensuales, para tener una estimación. El cálculo después se anualiza, ¿no? Sí. Pero 103.400 en el caso de la C, y en la próxima placa lo que vemos son las categorías más altas, tanto para el contribuyente que ofrece servicios o para el que vende bienes. Bueno, el límite en el caso de la categoría H, que es la más alta en servicios, pasaría de 273.000 a 352.500, y en el caso de la categoría K, que es la última escala, que hoy está en mensuales, facturación de 388.500, pasaría a 501.600 pesos. Así que esto va a estar en el Congreso esta misma semana, y bueno, de aprobarse, a partir del 1 de julio, entonces, aumenta el límite de las categorías y no aumentan las cuotas. Esto es importante. No aumentan la cuota para cada categoría. Está César Lipkin. César, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo estás viendo esto del monotributo? Que siempre digo, es, digamos, la fórmula de pago de impuestos más beneficiosa, ¿no? Mucho más complejo es para todos aquellos que pagan ganancias, ya sean en relación de dependencia o autónomos, ¿no? Bien, mira, en principio hay que considerar que los trabajadores son tanto los asalariados como los monotributistas y también los autónomos. Con este aumento que ha habido del piso para los asalariados se da una situación muy inequitativa para los monotributistas y también para los autónomos más todavía. ¿Qué pasa? Un asalariado que con el nuevo piso de 280.000 pesos brutos no paga ganancias, el monotributista que factura eso sale del monotributo, si no aumentan el 29,1%, y lo que debería pagar de autónomo en ganancias, si sale del monotributo, es equivalente a unos 700.000 pesos anuales, ¿sí? Entonces, esta situación de incrementar el tope de facturación les va a venir bien, porque van a seguir estando cobijados en el monotributo, que es un verdadero privilegio respecto del autónomo. Entonces, el autónomo sigue siendo la asignatura pendiente a resolver. Y es muy fácil de resolver, Maxi, porque lo único que hay que hacer con el autónomo respecto del asalariado es equiparar las deducciones. No hay motivo alguno, ni fundamento técnico ni científico, que avale que el autónomo tenga menor deducción que el asalariado, porque el autónomo también es un trabajador, con otra filosofía. Sí, un profesional independiente, un profesional independiente perfectamente puede ser. Un profesional independiente que no tiene asegurado aguinaldo, que no tiene asegurado un salario en situación de pandemia, pero que en concreto también es un trabajador y no debería tener una distorsión tan grande entre lo que paga de ganancias de uno y otro. César, te hago solo una pregunta. Con esta suba del piso de ganancias para los asalariados,
en relación de dependencia que pasa a partir de junio, con lo cual está alcanzado con el nuevo piso, el medio aguinaldo, pasa a 280.000 pesos el piso a partir del cual se paga impuesto a la ganancia. Eso es salario bruto, ¿no? El salario 233. de salario de bolsillo de 233.000 pesos, 235.000 pesos. Pero el piso a partir del cual un autónomo paga impuesto a las ganancias, ¿dónde está? 65.000 pesos. 65.000 pesos. O sea que si un ingeniero o, no sé, un médico es autónomo y gana más de 65.000 pesos, ya está pagando impuestos a las ganancias. Ya empieza a pagar ganancias. En cambio, si está en relación de dependencia en blanco... hasta los 280.000 pesos no paga. No paga impuestos a las ganancias. Bueno, 233.000, 235.000 en bolsillo. Eso es lo que vos decís, hay una gran inequidad para el que está cuentapropista, autónomo. Sí, claro, claro. Con esta modificación del piso hay 3 categorías de asalariados. Los que están muy contentos que ganen menos de 280.000 pesos, digo, contentos en relación con el impuesto, ¿sí? Sí. No van a pagar impuesto por el salario ni tampoco por el aguinaldo. Son los únicos que tienen exento el aguinaldo. Los que están entre 280 a 323.000 pesos siempre brutos van a pagar a una alícuota cercana al 19-20%. Y los que están arriba de 323.000 pesos brutos van a pagar a una alícuota cercana al 35%. César, gracias, es muy amable, como siempre. Ahí está César Lipkin, tributarista, contador. Pablo, decime, hizo ruido las declaraciones de Alberto Fernández, que está con todo el tema de la pulseada, la cumbre de las Américas en Los Ángeles. ¿Qué va a hacer en ese caso la Argentina? Él dijo que va a ir, pero ¿cómo se va a posicionar? Pero, a ver, hablemos un poquito de esto que estamos hablando, de la unidad dentro del Frente de Todos y cómo se planta la oposición, si va a haber también candidato de unidad o no en la oposición. Ahora, Alberto Fernández estuvo en Chaco el fin de semana, estuvo participando de lo que es la institucionalización del Frente de Todos en Chaco. Vemos Chaco porque es como un espejo de lo que puede llegar a pasar. Ya Cristina había estado en Chaco, hizo esa famosa clase magistral donde rompió con el gobierno y lo que pidió es no nos dividamos nunca más, planteó Alberto Fernández. El día que lo hicimos, Macri fue presidente y el enemigo es la derecha maldita. Si querés, escuchamos a Alberto Fernández y después te cuento cómo sigue esto de la unidad y del armado político del Frente de Todos. Bueno, ahí está Alberto Fernández planteando esto, ¿no? El día que nos dividimos, Macri fue presidente. Pero dijo algo más de que eso. A ver, básicamente lo más importante te diría, además de esto, es que por primera vez después de mucho tiempo, Alberto Fernández elogia a Cristina Kirchner en público. Sí. Además de hablar de esto y de hablar de la unidad. Por primera vez da una señal de distensión, a pesar de que Alberto sigue negándose a reunirse con Cristina Kirchner. No va a haber un encuentro entre Alberto y Cristina, por lo menos en el corto plazo, más allá de lo que están pidiendo algunos de los, como te decía antes, ex-albertistas, porque albertista hoy ya prácticamente te diría... No queda nadie. A ver, la pregunta es cómo es el armado a futuro para que este Frente de Todos pueda seguir. ¿Cuál sería la paso posible para que el Frente de Todos llegue unido? ¿Y a quién más podrían sumar? ¿Se podría llegar a sumar al peronismo no kirchnerista de Urtubey, Schiaretti, etcétera, en una gran paso? ¿Habrá gobernadores que se metan en la pelea electoral contra Alberto Fernández y contra algún candidato del kirchnerismo? Esta es la duda que está dando vueltas en el peronismo. A ver, le pregunto a Lucas, el gran problema que hay, me parece, siempre en toda fuerza política o coalición, es cuál es la perspectiva. Si no hay perspectiva de triunfo, o esas perspectivas son muy escasas, en realidad las fuerzas no llevan a aglutinar, sino a que cada uno pueda preservar su capital político, ¿no? A dividir bienes. En todo caso, en vez de aglutinar. Cuando hay chance de ganar, obviamente, todos tienen un incentivo mayor a unirse. Hoy Alberto Fernández, no sé qué opinás vos, pero yo estoy convencido de lo único que quiere es llegar al 10 de diciembre del 2023 gobernando y llegar sin una crisis. Y para eso necesitas cierta unidad política. Todo lo que dice, vamos a ir a una interna, voy a ir a la interna y demás... la mayoría de los dirigentes de peso del Frente de Todos saben que Alberto Fernández, en este contexto, después del 10 de diciembre, no tiene futuro político.
digamos, y plantean, bueno, irá a dar conferencias, a los estudios de televisión a opinar y demás. Los que tienen futuro político, en todo caso, tienen un capital político que defender, son los que están, los gobernadores, Cristina, Massa, son los que están discutiendo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sí, a ver, coincido y pensaba, digo, no es que la unidad, porque Alberto Fernández lo plantea así porque quiere plantearlo así, no es que la unidad garantiza el triunfo, es al revés, es el triunfo el que facilita la unidad. Claro, ahí está. Digamos, la unidad en el 2019 de actores tan divergentes se pudo dar porque todos sabían que unidos ganaban y había un incentivo para esa unidad. Hoy ese incentivo no está, porque mantenerse unidos no garantiza el triunfo. Ahora, hay un problema adicional para Alberto Fernández, que es que si bien la unidad no garantiza el triunfo, está claro que cuanto más unidos estén, mejores chances hay. El problema ahí es que hoy Alberto Fernández contagia mal la reputación. Entonces empieza a ser un consenso general de toda la coalición que hay que correrlo a Alberto Fernández del proyecto 2023 para poder tener mejores perspectivas electorales. Este es el riesgo que enfrenta Alberto Fernández. Por eso digo, digamos, hoy el presidente reclama unidad, reclama apoyo. Bueno, si no logra revertir el proceso económico, no logra revertir el proceso de deterioro de su capital político, es probable que en algún punto el presidente se vea forzado o se vea necesitado de correrse para garantizar esto que vos decís, para poder llegar al 2023. Porque es cierto lo que vos decís, da la sensación que el presidente hoy casi que estaría contento con llegar hasta el 2023, pero todavía no lo expresó públicamente que solo quiere llegar al 2023. Todavía, digamos, mantiene su aspiración presidencial y eso complica, ¿no? Después le hace la pregunta, porque tengo un móvil en la panadería. Después te voy a preguntar también qué pasa con la oposición, con el armado con la oposición y el enigma Milei, ¿no? Veo que empieza todo un aparato también de Juntos por el Cambio muy grande, muy fuerte, a confrontar con Milei, ¿no? La movida fuerte, la reta, hasta el propio Macri moviendo aparato para confrontar con Milei, ¿no? Para deshacerlo desde el punto de vista de candidato que pesca en la misma, en el mismo estanque que Juntos por el Cambio de la oposición y que viene creciendo muy fuerte. Ahora quiero ver un poquito tus encuestas, a ver qué están mostrando con ese fenómeno Milei cuando el aparato político muy fuerte de Juntos por el Cambio y en particular de la ciudad de Buenos Aires empieza a apuntar sus cañones directamente a la figura de Milei. Pero está en la panadería nuestro colega. ¿Quién está en la panadería? Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos en una panadería que, bueno, obviamente uno de los productos, de los insumos más importantes en la mesa de los argentinos es el pan y también todo el resto de los derivados. Bueno, con todo lo que viene pasando con el trigo y que ustedes habitualmente comentan, obviamente vinimos hasta aquí, a esta panadería de Parque Chacabuco, a que puedas conversar vos con Alberto, que es el encargado de la panadería, bueno, para ver cómo va evolucionando el tema de los precios y qué va pasando también con los clientes con respecto a ese precio. Así que ya te dejo en comunicación con Alberto, Maxi. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo que queríamos saber, hubo una disparada muy fuerte del precio del pan. Esto fue marzo, abril también. Claro. Marzo, abril. ¿Qué estuvo pasando este último mes de mayo? No sé qué pasó con los precios de la harina y demás, si se estabilizaron o no. Ahí la cuestión es que el gobierno había puesto en marcha un fideicomiso del trigo justamente para subsidiar la harina. Los precios de la harina, claro. La bolsa harina 25 kilos, esto no llegaba a las panaderías, se fue Feletti y la cuestión sigue trabada. Y bueno, un precio del pan que se había prometido 230, 250 pesos, bueno, hay que ver por dónde está ahora. Bueno, ¿cómo viene ese tema? Alberto, ¿de alguna manera bajó algo el precio del pan o en el caso de ustedes la harina que tienen que comprar para elaborarlo? No, para nada. El precio de la harina se sigue manteniendo. Hoy por hoy la bolsa está a 2.400 pesos. Sigue todo igual, no tuvimos ningún descuento en la bolsa y nosotros con respecto a lo que es el pan lo tenemos a 330 pesos.
que lo seguimos manteniendo del mes de abril. Tratamos de absorberlo hasta donde podamos. Más allá de lo que es el precio de la harina y otros insumos, también a eso hay que agregarle otros costos que trae este producto, que es como las cargas sociales o mismo insumos y otras cosas que uno va pagando mensualmente. Es decir, vos estás contando que con el shock de la disparada del precio de la harina, y eso disparó el precio del pan, no sé en cuánto estaba, en 200. Claro, no, había llegado a 400 pesos. Bueno, pero que está contando que siguen 400 pesos, siguen 430 pesos. ¿Cuánto estaba previo en febrero el precio del pan? 330. En febrero nosotros lo teníamos 250 pesos. Claro. Hoy por hoy, en el mes de mayo, lo tenemos 330. Ah, que es 330 pesos. Al día de hoy que lo seguimos manteniendo, exacto, sí. Exactamente, sí. Hoy por hoy lo seguimos manteniendo a ese precio, 330 pesos. Es decir, subió de 250 a 330 y se mantuvo en ese precio en el último mes. Se mantuvo en ese precio. En los últimos días tuvimos un pequeño aumento en lo que es la bolsa, que estaba a 2.200, se fue a 2.400, y estamos ahí esperando cómo va a seguir el precio del trigo. Como te decía, no hubo rebaja en ningún momento. Lo que prometieron, nos contaron las harineras que esto no, ni los molinos, que esto no se cumplió, así que seguimos igual. Claro, tenemos un aumento entonces de más del 30% que fue ese salto que hubo en 2 meses del precio del pan como consecuencia de la disparada de la harina. Y eso se está manteniendo por ahora en esos niveles, no hubo una vuelta atrás de los precios. ¿Y qué está pasando con el consumo? El consumo es como en los últimos meses, la gente compra, no a gran cantidad como lo hacían antes. El cliente que siempre compraba 1 kilo, hoy te lleva medio kilo. El que compraba una docena de facturas, hoy te lleva 6 u 8 facturas. Es más medida, la compra de los clientes hoy es mucho más medida que en otros años. Bien, una última pregunta, Claudio, dale. Un tipo de promesa, porque acá lo que hay que contar es que el compromiso era que la bolsa de 25 kilos de harina tenía que bajar a 1.150 pesos. Y acá lo que nos está contando Alberto es que está a 2.400, entonces está más del doble. ¿Hay algún tipo de compromiso de parte de los proveedores de que pueda, en algún caso, no digo bajar a 1.150 pesos, pero ponerse un poco más en línea, que baje de los 2.000 pesos? 2.000 pesos, digamos que fue en algún momento el objetivo de Feletti, de que por lo menos baje de 2.000 pesos los 25 kilos de harina. No, para nada. Los molinos nos responden siempre lo mismo, que están esperando el acuerdo en el que habían llegado de poder bajarlo, pero no se pudo hacer nunca y hasta el día de hoy, te vuelvo a repetir, de 2.200 que lo estamos pagando y se fue a 2.400 y no hay respuestas. Con respecto a eso no tuvimos ninguna respuesta. Bien, bien. Es todo un tema es todo un tema. Y por eso nos gusta, de lo que contamos, Alberto, acá en términos económicos, nos gusta ir a la realidad, digamos. Ustedes que están todo el día haciendo malabares para ver cómo hacen con el aumento de costos muy fuerte que ha tenido el sector. Obviamente que lo tenés que trasladar a la góndola, pero no lo podés trasladar íntegramente a la góndola o al mostrador, en el caso de la panadería, porque se te cae el consumo, vendés menos y terminás perdiendo plata, ¿no? Y el tema de lo que es más caro en la panadería, porque vos me decís, la gente se cuida al llevar menos pan, ¿no? Y el resto de las cosas que son, entre comillas, el consumo suntuario de la panadería, lo que uno se quiere dar un gustito, pero que no es imprescindible. Estamos hablando de, no sé, las masas, las facturas, la pastelería. ¿Cómo anda eso? ¿Ese consumo se sostiene o vino para abajo? El consumo, digamos, que lo que es tanto tortas como masas, sándwiches de miga, es habitual, pero hoy por hoy es más los fines de semana. Tal vez antes uno se juntaba a hacer alguna reunión
un día de semana, martes, miércoles, hoy lo trasladaron todo al fin de semana. Entonces, donde más uno tiene que estar preparado para esa producción es el fin de semana. Antes uno acostumbraba a hacer reuniones un día de semana y eso hacía que podías aumentar la venta. Hoy se está complicando mucho con eso. Nosotros tratamos de paliar eso con promociones para poder llamar al cliente, claro. Pero a lo que son otros años, la diferencia es muy grande. El consumo es bastante, se nota bastante, sobre todo los últimos días del mes, el cliente es como que ya se va bajando a lo que siempre está acostumbrado a comprar. Claro, no, y además esos son todos productos que también han sufrido el impacto, obviamente, de la suba del precio de la harina. Así como estamos contando el pan, todo eso también se ha encarecido en 2 meses fuertemente, ¿no? Alberto, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Leo Godoy. Ahí siempre Leo Godoy. Hasta luego, Maxi. Aportándonos toda la información desde el móvil. Vuelvo a lo que decíamos desde el punto de vista político. Ya hablamos del Frente de Todos, de cuál es el incentivo para mantenerse unidos. ¿Cuál es el incentivo hoy para mantenerse unidos desde el punto de vista de Juntos por el Cambio cuando ven tan sencillo, entre comillas, todos están diciendo, nada, la elección está ganada, hay que discutir en todo caso un programa de gobierno? Pero ¿cuál es el incentivo de mantenerse unidos? Sobre todo cuando ha aparecido el fenómeno Milei, ¿no? Que decíamos cada vez más es evidente, empieza a disputar electorado de Juntos por el Cambio y en esa disputa por ese electorado, bueno, empieza a haber críticas cruzadas, ¿no? Donde dirigentes de Juntos por el Cambio empiezan a apuntarle directamente a la figura de Milei. Sí, a ver, es una novedad de la escena, ¿no? Hace 6 meses atrás teníamos un escenario donde las 2 principales coaliciones concentraban más del 75% de los votos. Bueno, hoy pareciera que cuando uno mira el campo opositor empieza a ver, además de Juntos por el Cambio, una opción que ya tiene más de un índice de intención de voto, ¿no? Tiene por encima del 10%. La pregunta de hacerse ¿es Milei el artífice de eso o Milei está capitalizando algo que está pasando en el electorado? Hacíamos una pregunta en nuestro último estudio tratando de interpretar qué es lo que Milei está representando y es esta que ustedes ven allí, ¿no? Le preguntamos a la gente, ¿por qué cree usted que la gente simpatiza con Milei? El 55% nos dice que cree que simpatiza por el enojo que Milei expresa con la clase política, con la clase dirigente. Solo el 32% dice que la gente simpatiza con Milei por sus ideas. Bueno, hay quizás ahí una primera explicación de qué es lo que Milei está representando hoy o por qué Milei ha ganado protagonismo en la escena. Quizás tenga que ver con algo que venimos también describiendo mucho a través de diferentes indicadores de que el enojo generalizado que hay de la gente con la clase política. Pero digo, sigue siendo Juntos por el Cambio la principal fuerza opositora y en esto que planteamos al comienzo, Maxi, de, bueno, el hecho de garantizar futuro es un incentivo para la unidad. Bueno, esto creo que hoy mantiene, a pesar de diferencias que uno pueda ver dentro de Juntos por el Cambio, a ese espacio con, digamos, condiciones de unidad. Es muy difícil que cualquiera de esos miembros que hoy integran Juntos por el Cambio quiera irse de una escudería que da la sensación que va a tener el piloto ganador. Ahora, la emergencia de Milei les plantea un desafío programático. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que ofrecer Juntos por el Cambio para no perder votos en favor de esa opción más liberal, más libertaria? Porque efectivamente se está dando ese fenómeno también. Mirá qué dato este. 18% de los que nos dijeron que votaron a Juntos por el Cambio en noviembre, 18% nos está diciendo que su intención de voto es hacia un espacio libertario que liberal. Hoy votarían a Milei. No a Milei, a un espacio libertario liberal. No necesariamente porque la medición era por espacio, no por nombre. Sí. De hecho, dentro... Pero bueno, hoy Milei aglutina Milei es ese el que espacio, más digamos. simpatiza con esa demanda, digamos. Hmm. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esto es lo que me parece que está produciendo alguna tensión dentro de Juntos por el Cambio respecto a, bueno, ¿qué vamos a ofrecer? Porque si ofrecemos algo muy distinto de lo que está ofreciendo Milei, podemos seguir perdiendo votantes hacia esas opciones. Esta creo que es la discusión que se está dando hoy dentro de Juntos por el Cambio, en un contexto en donde, como bien vos lo remarcás, da la sensación que todos creen que pueden ser. Todos creen que pueden ser. Te voy a dejar picando ahí la discusión respecto a... porque ahí vi un poco la encuesta que vos estás mostrando, ¿no? De imagen buena, muy buena, si eso se traduce a votos.
porque ahí estamos hablando más del 30%. Bueno, si efectivamente fuera así, acá hay un electorado dividido por tercios. Exacto. 2 tercios opositor, que quita las chances del oficialismo actual, pero ojo que si hay un electorado por tercios, bueno, está abierto para cualquiera. Sí, nosotros todavía no lo estamos viendo por tercio y creo que ese es el desafío que tiene Milei. Mientras Milei no garantice que él está en condiciones de ser más competitivo que Juntos por el Cambio, va a encontrar un techo ahí. Es decir, hoy en la imagen no se traduce directamente en votos. En votos. ¿En voto lo estás viendo en cuánto? Bueno, el espacio libertario digamos, planteado un escenario de espacios, el 19,1 nos manifestó intención de voto hacia un espacio liberal libertario, de los cuales el 81% dijo que estaba muy predispuesto a votar, muy seguro de votar a Javier Milei. O sea, pero es fuerte, es casi 20% del electorado. Está por encima del 10%, por debajo del 20%, pero todavía lejos de la competitividad de Juntos por el Cambio, y eso es un desafío para él. Sigue siendo la principal fuerza opositora. ¿Por qué es un desafío? Porque lo que se va a disputar en 2023 es un premio indivisible. No se puede separar el sillón presidencial por pedacito y asignarle a cada uno proporcionalmente lo que le corresponde. Entonces va a haber probablemente una tendencia de voto estratégico, voto útil, que vaya a apoyar a la principal fuerza opositora para ganar el oficialismo. Salvo que haya algún tipo de alianza, que Milei ha dicho que no quiere y que Juntos por el Cambio, sobre todo el radicalismo y la coalición ciega, también dicen que no quieren. Bueno, ¿qué está pasando con los precios? Atención, alerta, el dato que más preocupa al gobierno y que sacude cada vez que sale a toda la conducción económica, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿cómo cerró la inflación en mayo? Bueno, Guzmán el fin de semana dijo la inflación nos va a dar menos que en abril, la inflación de mayo, que a su vez dio menos que en marzo, pero claro, esa desaceleración por ahora viene muy despacito y es lo que aparentemente va a ocurrir este mes, cuando se termine, digamos, en las próximas horas, porque la inflación de los alimentos claramente, según están midiendo las principales consultoras que testean la evolución de los precios todos los días, es que en alimentos el aumento está arriba del 5%. EcoGo, por ejemplo, la tiene en 5,5%, LSG, que es la consultora que fue en su momento fundada por Martín Lustón, el 5,2%. Y si vamos a la próxima placa, vamos a ver cuáles son los 3 productos, los 3 alimentos que más aumentaron la semana pasada: frutas, carnes y los panificados. Recién hablábamos del pan con este fideicomiso que no arrancó, entonces lo que está provocando es que el pan, que fue uno de los artículos, uno de los alimentos de la canasta esencial que más se incrementó en los últimos meses, siga aumentando, lo mismo que carnes, aunque en menor medida que lo había hecho tanto en marzo como en abril. Después de aquella explosión, el precio de la carne sigue para arriba, pero en menor medida que lo venía haciendo. Y por último, cuando uno ve la próxima placa, el ranking del mes de mayo, de qué pasó en estas prácticamente 4 semanas de mayo, tenés aceite 7,5%, justamente las carnes el 6,4% y otra vez los panificados con incremento del 6,2% a lo largo del mes. Recordemos que si da 5% de inflación en mayo, el IPC, el índice de precio al consumidor, después tiene que bajar al 4% promedio mensual a partir de junio hasta fin de año. Promedio, todos los meses 4% promedio, uno más, otro menos, pero 4% promedio, para cerrar en 70% la inflación anual. Y es un desafío no fácil porque en junio tenemos justamente el aumento de tarifas de servicios públicos, de luz y gas, más lo que viene de combustibles y todo lo que está dando vuelta. En un rato está más, Salvador Femenía, que es secretario de prensa de CAME. Creo que hicieron un informe sobre la desaceleración del consumo. Incluso también lo que mencionaban es la diferencia de precio que hay entre los productores y el precio que llega productor y consumidor. A la góndola. Femenía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto. Bien, bueno, a ver, ¿cómo es ese informe? Ese informe es un informe que fue creado hace unos cuantos años atrás por CAME. Es el IPOD, se llama, Índice de Precios de Origen y Destino, que mide la cantidad de veces que paga el consumidor por el precio que se le paga al productor. Hacemos una ponderación a nivel país de un montón de productos, 24 productos, entre frutos hortícolas y ganaderos, que forman, digamos, la canasta de estos productos, y se pondera por su importancia en el consumo.
Bueno, ¿y qué dice el informe? El informe dice que aumentó 5,4 respecto a una medición que habíamos hecho en el mes de marzo, lo que da 3,3 veces en promedio el precio que recibe el productor que lo que paga el consumidor. Es decir, a ver, algún ejemplo, digamos, de productos que a salida de fábrica tienen un precio o el productor lo vende a cierto precio, si son productos agrícolas o no sé, frutas, verduras, productos del agro, y que terminan para el consumidor más de 3 veces más caro. Sí, te voy a dar un ejemplo. En realidad, el 3,3 veces es un ponderado de 24 productos. Yo te puedo decir, por ejemplo, el que tuvo más peso este mes fue, para decir, uno de los productos, la berenjena, que venía con problemas de precio porque no había producción por cuestiones climáticas, y durante el mes de abril se verificó que aumentó el precio 20%, casi 21% al productor, y aumentó el 97% al consumidor. Eso te marca como lo que pasa con estos productos, ¿no? Claro, es fuerte. 20% aumento el precio Sí. para de la berenjena. Eso es lo que aumentó el precio para el productor, ¿no? Sí. Lo vende y 97% aumentó para el consumidor. Sí. La verdad que... Está bien que hubo un reacomodamiento de precios porque estuvo faltando berenjena, no había berenjena. Sí. Y pasó eso, te lo dije claro. como un ¿Y caso qué extremo, otros ¿no? productos, por ejemplo? Y otros productos, en algunos productos bajó, en general el índice promedio da que bajó el precio al productor y subió al consumidor. Por eso se amplió la brecha. Sobre todo, en donde más aumentó fue en el canal minorista de cercanía y menos en el supermercado. El supermercado siempre está arriba en frutas y verduras, e igualmente queda más caro en el supermercado que en el comercio de cercanía. Está claro. Femenía, gracias, muy amable. No, ahí al contrario. Estaba Buenas tardes. el hombre de Came contando un poquito la diferencia de precio entre el productor y el consumidor. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de cómo sigue esta movida dentro de la oposición, el fuego cruzado entre los libertarios y Juntos por el Cambio. Vamos a contar qué pasó en Colombia. Hubo elecciones presidenciales en el día de ayer. Y se relanza, entre comillas, la nueva Secretaría de Comercio y tenemos acá adelanto de las medidas que se vienen. Los nuevos acuerdos de precios cuidados y demás. Vamos a la tanda, ya volvemos. Hubo ayer elecciones generales presidenciales en Colombia. ¿Y qué pasó, Flor? Era difícil resolverlo en primera vuelta porque en Colombia con el 50%, en realidad la mitad más uno, recién se puede ser presidente, así que se sabía que se venía el balotaje. El 40% de los votos, el primer lugar lo sacó Gustavo Petro, el candidato de izquierda. Primera vez que la izquierda saca el primer lugar en las presidenciales, llega al 40%, es una elección histórica para la izquierda, unos 8,5 millones de votos. Y la sorpresa, aunque los últimos días ya se preveía que podía ocurrir, es que quien llegó al balotaje fue Rodolfo Hernández, que sacó el 28%, un candidato populista de derecha. Ese que estamos viendo ahí, un empresario exacto, el que antipolítica. Que, claro, representa a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Su discurso va por ahí. Igual no es que no se haya dedicado a la política ni que sea efectivamente un outsider, porque ha sido alcalde allí en Colombia. El asunto es que todos los otros candidatos ya van mostrando su apoyo a Hernández y por eso hoy el favorito de los sondeos es Hernández, aunque sería histórico si llegara Petro, porque obviamente nunca la izquierda llegó a la presidencia. Decíamos que nunca había ganado la primera vuelta. Petro es el de arriba, Hernández el de abajo. Petro, que es la tercera de intento como candidato presidencial, tiene un discurso también antisistema, pero desde la izquierda. De hecho, se ve que el resultado de la votación es claramente un mensaje antisistema, porque además lo que ocurrió y la discusión tiene que ver con qué es lo que pasó con los uribistas. El uribismo, que hoy Iván Duque, el presidente, es la un derecha uribista, más liberal de
De Colombia. De Colombia. Claro, los uribistas ni siquiera llegaron a presentar candidato porque tenían uno que veían que no funcionaba, ni siquiera llegaron a presentarlo y terminaron apoyando a Federico Fico Gutiérrez, que igual en los últimos días decía, no, yo no soy el candidato del uribismo. Que salió tercero. También se quería despegar, claro, salió tercero con el 23. Claro. Se suponía que podía llegar a entrar en el balotaje y ahí la discusión iba a ser un poco la izquierda y la derecha. Y ahora la discusión es un poco más complicada para Petro porque, bueno, como te digo, todos los otros candidatos están apoyando a Hernández. El balotaje es el 19 de junio y el nuevo presidente va a asumir el 7 de agosto. Bueno, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Insisto, ¿no? Porque Colombia, de nuevo, es otro de los países que en las últimas 2 décadas tuvo crecimiento, como Chile, como Perú, 3-4% anual, con tasas de inflación de un dígito bajo, por debajo del 5% mensual. Fuerte acumulación de reservas en el Banco Central, estabilidad macroeconómica, pero evidentemente tensiones sociales muy fuertes. De hecho, ocurrió ahora, hace, no sé, 1 año y medio, que hubo disturbios, un levantamiento y una protesta muy fuerte por un cambio impositivo, ¿no? Y hasta ahora estaba en manos de gobiernos más de centroderecha, liberales, Uribe primero, Santos después, ahora Iván Duque, y termina una elección donde me da gracia que está jugando, ¿cómo se llama? Hernández está jugando ahí en los jueguitos para la plaza, haciendo videos de TikTok. Claro, se llama fue su especialidad en la campaña. El viejito piola de TikTok. Terminan entre un candidato que sacó el 40%, que es de izquierda, bien de izquierda, y un candidato populista antipolítica, es empresario de la construcción y demás, pero es antipolítica, entonces están entre la izquierda y el populismo, ¿no? Está Dolores Gandulfo, que es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y estuvo como vedora ahí en la elección. Dolores, gracias por atendernos, muy amable. Tengo entendido que estás regresando ya ahí de Colombia. Bueno, ¿cómo viste la elección? Sí. Bueno, a ver, en primer lugar, creo que la elección lo que marcó es algo que, bueno, durante la campaña veíamos altos índices de violencia. Incluso cuando llegamos aquí a Colombia había 11 paros armados, estos contextos donde efectivamente no se puede abastecer, no se puede circular, y eso obviamente preocupaba a lo que podía llegar a ser el contexto electoral. Y al mismo tiempo también recordemos que varios de los candidatos con amenazas a su persona, y eso también hizo que obviamente el tema de la violencia sea transversal a la contienda electoral. Pero la verdad que el contexto del día domingo fue un contexto muy pacífico, donde además la ciudadanía participó con mucha participación. Recordemos que aquí en Colombia no hay voto obligatorio, por lo tanto no había altos índices de participación. Ayer hubo casi un 54% en la participación. Esto hace ver que hay un movimiento muy fuerte en Colombia de cara a percibir un cambio, que es un poco lo que hablaban ustedes con Florencia, esta idea de que efectivamente hay un golpe duro hacia el uribismo, hacia Duque y hacia una estructura política que supo gobernar Colombia, y específicamente también con un tema que atraviesa al cambio, que tiene que ver con la posibilidad concreta y real de la implementación de los acuerdos de paz. Esto que movilizó y que fue lo que permitió que se empiece a ver en Colombia una época de cambio, la necesidad de terminar con medio siglo de conflicto armado y con poner en agenda políticas públicas que planteen a una sociedad en paz. Bueno, esto atravesó la campaña y creo que también de cara a quien gobierne a partir del 19 de junio va a ser un tema de casi irreversibilidad. Lo que sí creo también, que también se dio por fuera, algo que también se hablaba en previo a la elección, que tenía que ver con algunas denuncias de fraude. La verdad que la jornada terminó en paz, al mismo tiempo las fuerzas políticas reconocieron, incluso el candidato que quedó en tercer lugar, el candidato oficialista, aunque como comentaba Florencia se quiso despegar, era el candidato que el uribismo y el gobierno apoyó en esta última etapa. Recordemos que tenía un candidato que no logró en el esquema de primarias poder consolidarse, y claramente, obviamente Fico Gutiérrez, el candidato en tercer lugar, apoyó para esta segunda vuelta a Rodolfo Hernández, quien surge en esta elección
por ahí como una especie de cambio desde el punto de vista del establishment. Si bien es cierto que él representa el establishment político y por ahí más conservador, y que obviamente además también va a requerir de la estructura política del gobierno para poder consolidarse y en un eventual gobierno para poder gobernar. Recordemos que él no tiene estructura ni siquiera en el Congreso para poder tener mayorías, tiene dos parlamentarios en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, lo que se plantea por ahí es obviamente de cara al 19 de junio una perspectiva de cambio planteada con un programa de gobierno bien específico como el que plantea Gustavo Petro y la consolidación del pacto histórico como un sujeto político. Recordemos que hace en el 2019... Sí. Dolores, te hago una pregunta si puede hacerse algún tipo de comparación con lo que ha venido sucediendo en Latinoamérica, ¿no? En Chile, que insisto, un país de 2 décadas, desde principios de los 2000, con crecimiento sostenido, ¿no? Salvo la crisis obviamente del 2009, o lo que pasó después con la pandemia, de crecimiento sostenido, inflación de 3-4% anual. En Perú, lo mismo. En Colombia, lo mismo. Bueno, termina en Chile votando a un comunista que está hoy de presidente, Gabriel Boric. En Perú, bueno, una crisis de fragmentación política total. También un comunista que viene por fuera del sistema, gobernando Perú. Y en el caso de Colombia están entre alguien de izquierda, claramente, más allá de uno dicen ex guerrillero, parece un ex guerrillero atípico, digamos, ¿no? Siempre estuvo en el carril político, no armado, pero de izquierda, claramente, netamente de izquierda, y alguien antisistema, porque en Colombia tenían opciones para votar a la derecha liberal y demás, todo lo que contaba acá Florencia, las versiones de los delfines de Uribe, ¿no? Que ha marcado las últimas décadas de la política colombiana. Y sin embargo van por un antisistema, digamos, una que hace los videos de TikTok, que dice, bueno, son todos corruptos, vamos a sacarlo a todos, la casta política y demás. Entonces están entre la izquierda y un populismo que no se sabe, digamos, no tiene estructura política y demás, alguien que hace, no sé, unos meses atrás no figuraba en las encuestas. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Puede haber algún hilo conductor que indique que, bueno, algo está ocurriendo, digamos? Y estamos hablando de países que, insisto, económicamente funcionaron bien, más allá de que tienen otros problemas, ¿no? Los problemas que tiene Argentina los últimos 50 años, que son la falta de dólares, la inflación y las crisis permanentes. Estos países no tienen hoy esos problemas. Lo que tienen es un problema de distribución de ingresos, de inequidad, de todo lo que quieras, pero no el problema de la inflación o que le faltan dólares en el Banco Central, entonces tienen que estar devaluando todo el tiempo. Sí, a ver, la verdad que esto responde a algo que es tendencia en la región, ¿no? Esta percepción de la ciudadanía que no encuentra la calidad de sus demandas en el sistema de partidos y en el sistema político existente, y por lo tanto busca en este tipo de dirigentes, de personajes que aparecen y que irrumpen, como vos bien decías, de manera muy disruptiva, sobre todo con su mensaje. En campaña incluso Rodolfo Hernández ha salido a decir que las mujeres no tenían lugar en la política, algo que también visualizamos con un outsider que llegó, por ejemplo, a una de las democracias modelos hace muy poquito en Costa Rica, que también tenía un discurso muy conservador en materia de política de género, por ejemplo, y habiendo vivido 30 años fuera de Costa Rica, rompió con el sistema de partidos en Costa Rica y hoy es presidente, ¿no? Creo que esto que vos bien marcabas también en Chile, en Perú, lo que también está marcando es la necesidad de que los partidos políticos existentes también se repiensen, se readapten a las nuevas demandas de la ciudadanía. Y entiendo también que si uno visualiza un poco el mapa, ¿no?, geográfico de cómo votó el colombiano y la colombiana, Petro claramente se consolidó en los centros urbanos, algo que obviamente responde también a lo que fueron las revueltas del año pasado, ¿no? Los sectores urbanos intentando promover derechos sociales inexistentes en el sistema político actual en Colombia, y obviamente el caso de Rodolfo Hernández mucho más en los estados consolidados conservadores, y bueno, creo que esto es lo que nos va a marcar un poco la tendencia, sobre todo también en el caso de Rodolfo Hernández, algo que también es mucha tendencia en América Latina, todos los departamentos próximos a Venezuela, con la inmigración
venezolana en agenda, también votaron por Rodolfo Hernández. Y los sectores, los de trabajadores informales, que últimamente en la región también están optando por estos candidatos outsiders, obviamente también por la necesidad de repensar el Estado, de cómo llega el Estado a la informalidad que hoy existe en América Latina. Dolores, gracias, muy amable. Ahí está Dolores Gandulfo, que estuvo ahí como una de las fiscalizadoras, ¿no? Veedoras internacionales de la elección de Colombia. ¿Alguna reflexión? ¿Puede haber algún tipo de enseñanza para la Argentina? Reforzar lo que dice Dolores, ¿no? Porque es una demostración más de que están fracasando los sistemas de partidos en las democracias de la región, y eso es grave. Los partidos, o sea, está claro que las democracias no funcionan con este tipo de sistema de partidos. Digo, mirando los resultados, eso uno lo confirma, pero las democracias necesitan un sistema de partidos. Porque hay una función bastante subestimada del rol que cumplen los partidos políticos, que es el de promover dirigentes. Claro. Los partidos son organizaciones que eligen a los mejores dirigentes y lo ponen como opción para que la ciudadanía pueda elegir. Y eso garantiza que quien es elegido tiene una organización detrás que lo sostiene después. Porque si no tenés liderazgos que emergen, irrumpen y que, aprovechando las nuevas tecnologías, logran captar la atención, la gente se entusiasma, los elige y después no tienen soporte político para sostener un programa de gobierno. Acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de lo que vos decís, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque acá el problema no es llegar, el problema es gobernar. Exactamente. Está claro que no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica cada vez es más fácil llegar. Llegan tipos que 3 años atrás no existían políticamente. Ahora, ¿cómo gobiernan? Es la primera discusión. Y la segunda, a mí me parece fascinante de la democracia, y esto pasa mucho en la Argentina, que ha fracasado mucho más que el resto de la región década tras década, que la gente siga creyendo y fanáticamente que va a llegar alguien y le va a resolver todos los problemas. Ya sea los que hoy dicen, con Milei ya está, se soluciona todo. Los que votan a Juntos por el Cambio, que siguen también pensando que, bueno, que hay alguien que llega y te soluciona. Bueno, y los del oficialismo están un poquito de capa caída, pero, seguramente, qué sé yo, si pierden la elección en el 2023, en el 2024 dirán que, bueno, o pensarán en el candidato en el que llegue para la próxima elección y solucionen los problemas. Eso es fundamental para la democracia. Sí. Que genere la idea de que siempre dentro del sistema hay alguno que te resuelve todos los problemas. El problema es que si vos pensás tan fanáticamente eso y no te empezás a ver los programas, las plataformas de esos espacios, y bueno, te vas a dar cuenta que cuando empiezan a gobernar hacen agua por todos lados. Y lo peor es que en la Argentina, así como se vota muy fanáticamente y con mucha expectativa, que es buenísimo eso, también es muy rápido como se pierde esa expectativa o esa esperanza. Porque los que votaron subiéndole el pulgar a Alberto Fernández se lo bajaron rápidamente. Pero también, ojo, que es el gran riesgo que tienen hoy los candidatos de la oposición, es que le bajen rápidamente el pulgar si no aciertan con sus políticas o la gestión, digamos, si no tienen con qué gestionar. Está claro que resolverle los problemas a la gente forma parte de la consolidación, de que el sistema funcione bien. Ahora, digamos, el riesgo es que hoy con los mecanismos de comunicación directa que se tienen, que permiten que dirigentes irrumpan y tengan un vínculo fructífero con la población y cautiven, digamos, la atención, bueno, después no tengan la estructura para gobernar, y esto es un elemento que, digamos, le agrega más peligro a la cosa, ¿no? Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, más información política y económica. Ya volvemos. Estamos hablando fuera de cámara de los dirigentes del propio espacio oficialista que critican al presidente. Ya, ¿qué pueden decir? ¿Cuál es la noticia o el título que pueda generar una repercusión? Bernie dijo la semana pasada, el que trajo al borracho que se lo lleve. Digamos, después de eso, ¿qué se puede decir? Larroque dijo en su momento, Alberto Fernández tiene 4 puntos en la provincia de Buenos Aires, y después dijo, el gobierno no es un capricho que se lo puede llevar a la mesita de luz y gobierna con 5 amigos. Entonces, ¿qué puede decir después de eso que de alguna manera sacuda la interna? Igualmente volvió a hablar Larroque. Sí, volvió a hablar, se metió en el momento en que Alberto Fernández pide la unidad y empieza a hablar de esta mesa de decisión del Frente de Todos
que era algo lo que hasta ahora Alberto Fernández se oponía. Alberto Fernández no quería una mesa. Ahora se empieza a hablar de un espacio donde integren el kirchnerismo, el masismo y otros partidos políticos que integran el Frente de Todos. ¿Qué dijo esta vez el Cuervo Larroque? No es una cuestión mágica la unidad que se resuelva con una simple reunión. Es decir, ahora que Alberto Fernández habla de hacer esta mesa, el kirchnerismo un poco le baja el precio. La unidad no se soluciona con una simple reunión, sin la unidad no se puede, con la unidad no alcanza, pero hay que resolver los problemas de fondo. Si no, no hay política social que alcance. El planteo del Cuervo Larroque entonces es: hay que ver qué se hace con la gestión y a partir de eso ver qué se hace con la política. Una nueva marca de cancha del kirchnerismo, Alberto Fernández. Contame qué está pasando con la licencia de conducir en la ciudad de Buenos Aires, Flor. Se vienen cambios con estas licencias en la ciudad. Esto se va a modificar en el segundo semestre, no hay fecha todavía. El cambio más importante tiene que ver con el examen de otorgamiento, o sea, no renovación, sino cuando vas a sacar por primera vez la licencia de conducir. Va a incluir una evaluación en la calle para poner a prueba a este aspirante con la idea de que se encuentre con un escenario similar al escenario cotidiano. Es decir, va a poder probar en algunas calles que obviamente estamos hablando de un circuito que la ciudad menciona como de manejo seguro. O sea, no va a ser una zona cualquiera, sino zonas específicas. Igual va a seguir operativa la sede Roca, pero va a ser para motos y transportes de carga. Y respecto del examen teórico, pasa de 30 a 40 preguntas y van a tener que estar bien, o sea, que van a tener que estar correctas, respondidas ya no el 75% de las preguntas, sino el 85%, que además es mucho más porque son más preguntas. Así que ojo, porque no va a ser que puedes pasar así nomás. ¿Cuánto van a durar las licencias? Bueno, acá hubo mucha revolución en este equipo por estos detalles. Max y yo muy preocupados. Los que respeten las normas, porque si no se respetan, ahí va a haber modificaciones. Recuerden que venimos hablando del sistema de scoring y también en la ciudad se va a tomar esta cuestión de que si hay demasiadas faltas, los beneficios se modifican, pero en el caso de que se respeten las normas, van a tener el beneficio de la vigencia ampliada del registro según la edad. Hasta los 39 años, 10 años de vigencia. De 40 a 49 años, hasta 6 años de vigencia. De 50 a 69 años, hasta 4 años. Y a partir de los 70 años, hasta 2 años, igual que ocurre con los principiantes, porque ahí es importante la diferencia entre los principiantes y los que no lo son, porque los conductores alcoholizados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, son cada vez más, están detectando 15 positivos por día y ya este año sacaron casi 1.500 licencias por encontrar conductores alcoholizados. O sea que van a ser mucho más estrictos con las licencias en la ciudad de Buenos Aires. Estaba viendo 4 años, entonces entre 50 y 69 años. Si no cometes infracciones, o por lo menos infracciones serias, así que te dé cuidado. 4 años de vigencia. No, yo tengo en la provincia de Buenos Aires y ahí es 5 años de vigencia. 5 años de vigencia, supuestamente, no sé si en ese rango etario, pero bueno, van a ser más estrictos en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito hablamos, seleccionamos estas 2 placas de la encuesta de Lucas Romero. Me parece que es muy interesante desgranarlo con Lucas Romero. Una es la encuesta, lo que decíamos, la preocupación de la inflación y cómo eso golpea sobre todo al electorado del Frente de Todos. La segunda tiene que ver con la expectativa hacia adelante, o en todo caso la falta de expectativa hoy. El casi 70% de la población dice que dentro de un año la situación va a ser peor que hoy. Es decir, es muy difícil hacer política económica con expectativas tan malas. En un ratito te pregunto, Lucas, alguna reflexión respecto a eso, porque ¿por qué se está en el peor momento, no solamente de evaluación del gobierno, sino de expectativas hacia adelante? Pero está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Estados Unidos es uno de los días, uno de los feriados más importantes del año, es el Día de los Caídos o Memorial Day, que indica el comienzo del verano aquí. Y no solamente es una cuestión climática, sino que también de costumbres, ¿no? Que implican los cierres y los balances de las empresas y también, hablando de balances, una evaluación de cómo fue el año en la economía aquí en los Estados Unidos, que como imaginarás hay un consenso generalizado de que fue el peor que se recuerde por lo menos desde 1982
en adelante, ¿no? Y algo, bueno, para conmemorar justamente todo lo que está pasando en este Día de los Caídos, aunque es feriado, hoy el precio de las naftas alcanzó su récord histórico. $4.62 el galón, que si lo digo así, por ahí no significa mucho, pero para que tengas una idea, el año pasado a esta altura estaba a menos de $3. Adrián, el galón es casi 4 litros, ¿no? Un poquito menos de 4 litros. 3 litros 800. Claro, o sea 3 que litros 800. estamos hablando de un dólar 20 más o menos. 1.22. Un dólar con 22. Un dólar con 22. Lo había sacado, sí, eso. El litro de nafta en Estados Unidos. Haceme la cuenta a 200 pesos. Exacto. Estamos hablando de 200... Sí. ¿Cuánto? 40, ¿no? 200. 40, 240 pesos el litro de nafta en Estados Unidos. Sí. No ha pasado a... Yo lo había hecho con el dólar oficial, que es el único que a mí me reconocen por lo menos acá, que son 134. No. Y bueno, a mí siempre me engancha, me ve la cara. 2.44. Sí, casi 250 pesos el litro de nafta en Estados Unidos, visto desde la Argentina, ¿no? Sí. Pero para los norteamericanos también, estabas hablando de una suba de cuánto, en pocos meses del precio de la nafta, de los combustibles en Estados Unidos. Y bueno, ya pasó casi el 50%. Claro. Pero la idea quizá te lo puede dar, ¿viste? El salario mínimo de la paga mínima, que es irreal ahora esta paga mínima, de los trabajos menos calificados, acá se paga por hora, se estima por hora, ni por semana ni por mes, como se hace en la Argentina. Y lo que ha llegado a pasar es algo que es absolutamente inédito en la historia de los Estados Unidos, y es que una hora de trabajo no te alcance para poder pagar un galón. Esto ha pasado en California, donde el galón está muy por encima de los 4,62. Está pasando los 7. El mínimo aquí para los trabajos sin calificación es de $7.50. Y el galón ha pasado esos $7.50 en California. Eso es lo que enciende todas las alarmas, ya no amarillas, sino rojas, ¿no? Para la administración Biden, porque está absolutamente fuera de todos los cálculos. Ahora, si vamos a hablar de los mínimos, yo te decía que es irreal, porque ese es un mínimo establecido por ley. Hace mucho tiempo, ya desde la pandemia incluso, que el mínimo, si vos, no sé, querés trabajar como mozo, digamos, es muy difícil que te paguen menos del doble de eso, de 14, 15 dólares la hora. Y de hecho, te pueden llegar a pagar, lo más común es que te paguen más de 20, ¿no? A un camionero 22 y a una empleada doméstica. Esto es experiencia porque estuvimos justamente reclutando ahora. Está por encima de los $23 la hora y lo común es que las agencias te pidan $25 la hora. Esto también es inédito en los Estados Unidos. Cuando estabas pagando 13, 14 dólares antes este mismo tipo de servicios hace apenas un año o un año y medio, ¿no? Por eso, ¿qué es lo novedoso? Que tenemos un panorama de incertidumbre, de no saber dónde estamos parados, ¿no? A veces porque también hubo que redefinir contratos del Estado, ¿no? Por compra de insumos, por ejemplo, ya que los precios no se mantienen estables. Como si nos vienen a hablar a nosotros de este tipo de cosas, claro, que estamos ya curtidos desde chiquitos, de escuchar que los precios van cambiando. No hay que hacer cuentas en dólares, ¿no? Porque estaba hablando de un mozo $20 la hora. Estás hablando en la Argentina 4.000 pesos la hora. Sí. Bueno, la Argentina está con los salarios históricamente más bajos en dólares, históricamente más bajos. Siempre hay que comparar en términos de poder adquisitivo de los salarios. Supuesto. Obviamente los argentinos también están súper deprimidos. Contamos lo que ha pasado en los últimos 4 años con el salario real. Pero bueno, los norteamericanos tienen estos aumentos fuertes porque hay escasez de oferta de trabajo. La gente, digamos, es difícil también en Estados Unidos hoy conseguir a un mesero, o a una mesera, o a un camionero, o los que trabajan en logística, y eso está recomponiendo el salario de esos trabajos. Pero también es cierto que la inflación en Estados Unidos está al 8,5, 9% anual, lo que es inédito desde la crisis del petróleo a comienzo de los 70,
pero además hay algunos precios que están arriba del 20% anual. El tema del precio de alimentos, bueno, lo que vos estás contando, la energía, que el combustible subió 50% en pocos meses. Sí, el mes pasado teníamos un 43% de aumento interanual, pero ahora es visiblemente más alto. Y para peor, la estacionalidad no corrigió estos aumentos. Se pensaba que cuando habíamos dejado el frío, ahora hace 27 grados, para que tengas una idea, la gente no iba a necesitar calefaccionarse. Muchos de esos equipos son alimentados a combustible, a fuel oil, o la misma nafta también, a diésel. Y bueno, sin embargo, eso no sucedió y eso es lo que hace temer justamente que la situación empeore. Por eso también está la Reserva Federal planeando aumentar todavía aún más el interés para encarecer el dinero y para enfriar la economía. Vos bien lo dijiste, Maxi, hay mucho movimiento por el lado de los empleos ofrecidos, ¿no? Llegó a haber en un momento casi 10 millones de sobreoferta, ¿no? De gente que se ofrecía pero que no terminaba aceptando ese trabajo, con un índice de desempleo que volvió a niveles casi prepandémicos, 3.6%. Sí, el tema es la disconformidad y que no conseguís. Hay restaurantes que tienen los cartelitos, lástima que no lo preparé antes para pasárselo a producción, que te piden, por favor, que tengas paciencia, porque justamente lo que pasó es que perdieron personal y que el personal más capacitado, los que mejor te atendían, se jubiló durante la pandemia porque les convenía mucho más. El sector gastronómico en particular es muy desgastante y todos dentro del sector gastronómico empezaron a buscar más otro tipo de trabajos, dentro del sector de ventas de comercio, por ejemplo, ¿no? Después de que volvieron a abrir tras la pandemia. Y se dio el fenómeno de la llamada gran renuncia, ¿no? Que la gente renunciaban porque digo, yo igual puedo cambiarme el lugar, total tengo espaldas con los subsidios que me dieron, recordaron. No, y además una redefinición respecto a todo, ¿no? Respecto a la pandemia, el trabajo, el home office, el trabajo en domicilio, de no querer volver a los lugares de trabajo y plantear que se puede perfectamente trabajar en la casa. Hay toda una redefinición, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en Estados Unidos y en todo el mundo respecto también al trabajo, a la fuerza laboral, a cuáles son las expectativas en la vida y demás, ¿no? Sobre todo... Sí, es muy profundo. Sí, sobre todo, bueno, si laburás no solamente para poder comer, sino si tenés alguna posibilidad de estar por encima exactamente de esa línea de indigencia. Adrián, gracias, muy interesante, como siempre, escucharte ahí desde Estados Unidos. Por favor. Adrián Sack. Decía Lucas este dato, ¿no? Que hablábamos expectativas 70% negativa, fíjense la curva, nunca estuvo tan mal la expectativa de lo que va a pasar en un año en la Argentina. Aún en la época de pandemia no se estuvo con una expectativa tan negativa de que dentro de un año, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo cree que será la situación económica dentro de un año? Y yo digo, ese es un problema, porque en general cuando hay expectativa de cambio político, es lo que lo ayudó, por ejemplo, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 a estabilizar la situación económica. Estaba la expectativa de cualquiera que viniera, o en ese momento Macri o Scioli o Massa, desde el punto de vista económico, iban a normalizar la situación. Y eso ayudó mucho a la dinámica económica de ese año. Acá está una expectativa de cambio político, porque lo dicen las encuestas, pero la gente sigue siendo muy negativa respecto al futuro en la Argentina. Sí, no se me ocurre otro indicador para explicar la crisis de confianza que tiene la gente hoy con la clase dirigente, ¿no? Porque efectivamente, digamos, no hemos visto niveles de pesimismo tan altos en los últimos 6 años. Y yo creo que también es consecuencia de que en la Argentina fracasó la alternancia política. Se supone que en la alternancia uno va corrigiendo. Bueno, cambiamos de gobierno para tener los resultados que no teníamos. Y venimos de alternancia en alternancia y los resultados no cambian. La confianza es consecuencia de la credibilidad. Creo que hoy no hay credibilidad en la palabra de la dirigencia política para generar expectativa. Y la credibilidad es consecuencia de reputación. La reputación de los políticos hoy está castigada, no tienen capacidad de generar la expectativa de la gente. Todo eso se ve reflejado en el pesimismo. Lucas, gracias, como siempre, muy amable. Dame la información respecto a qué va a ser el reemplazante de Feletti en la Secretaría de Comercio. Bueno, a partir de esta semana, formalmente, Martín Guzmán se va a hacer cargo de los precios, porque toma justamente bajo su órbita la Secretaría
recordemos, hasta el lunes pasado estuvo Feletti, lo reemplazó Guillermo Hahn después de la renuncia de Feletti, y este funcionario recién ingresado, bueno, se tomó una semana para conocer dónde quedaba la oficina, el despacho, los cajones que le habían dejado. Bueno, a partir de esta semana entonces inicia o inaugura la nueva política de precios de Martín Guzmán. Bueno, ¿de qué va a tratar? Un punto es que habrá primero una convocatoria a cadenas de supermercados y también a los principales fabricantes de alimentos, los van a sentar alrededor de una mesa, allí les van a anunciar que se va a relanzar precios cuidados, habrá que ver si con la misma cantidad de productos que mantenía hasta ahora, algo más de 1.300 productos, está la decisión de adelantar los aumentos que acá habíamos comentado, que habíamos adelantado justamente, adelantar los aumentos de precios cuidados en torno a 3 a 5%. ¿Por qué? Y porque Guzmán lo que quiere es que los productos estén visibles en las góndolas, que no desaparezcan. Hay entre 60 y 80% de productos de precios cuidados que directamente no se encuentran. Entonces, bueno, la decisión que está tomada es adelantar esos aumentos que iban a producirse en el mes de julio para los próximos días. Eso es lo que les van a comunicar justamente a los dueños de supermercados y principales fabricantes de alimentos. La otra cuestión es que están viendo de lanzar una pequeña canasta de alimentos también con precios cuidados en autoservicios y almacenes de barrio. Y acá la gran cuestión es si van a decidir, yo ahí lo puse entre signo de pregunta, una canasta de productos con precios congelados por 90 días. Es una cuestión que está en estos días bajo evaluación. Ahí Guzmán quiere ver si no es peor otra vez lanzar precios congelados porque después esos productos no se encuentran, no están y queda solamente en el anuncio porque después la gente justamente lo ve que fue una medida que no se cumplió, pero por lo menos hasta antes del fin de semana estaba bajo evaluación hacer una canasta de 90, 100 productos con precios congelados para, de alguna manera, digamos, dar la señal de que el gobierno quiere esto, ¿no? Bajar la inflación en alimentos, sobre todo en los próximos 60, 90 días. Pablo, tenés el tema de boleta única. Sí, mañana es la fecha límite que se pusieron los legisladores de la oposición para fijar un dictamen por la boleta única. ¿Qué es la boleta única? Esta posibilidad de que deje de haber 200 boletas electorales cuando entras al cuarto oscuro a la hora de votar y que pases a tener una única boleta donde tachás cada categoría. En estos momentos hay discusiones técnicas sobre cómo tiene que ser esa boleta, cómo se va a armar, si va a haber una posibilidad de votar una lista completa o no, y fundamentalmente cómo se consiguen los votos para que esto se apruebe en diputados. En diputados hoy están dadas las condiciones para que la boleta única se apruebe con el rechazo del kirchnerismo y del Frente de Todos. Esto pasaría al Senado, donde ya la cosa no está tan fácil, porque en el Senado el Frente de Todos tiene su propia mayoría, tiene dos aliados como son Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana, que ya dijeron que no van a apoyar la boleta única. Por lo tanto, lo más probable es que esto, ahora el 31, se consiga el dictamen de comisión, se apruebe en diputados y después pase a Senado, donde o se rechace o quede guardado en un cajón. Pero las negociaciones van a seguir avanzando. Flor, ¿qué pasó al final con la viruela del mono, ¿no? Que en su momento tuvo mucha repercusión en Europa, en Gran Bretaña? Acá cierta repercusión, pero ahora se le está restando importancia. Sí, aparentemente es lo que hay que hacer. 2 casos confirmados en la Argentina de viruela del mono. Estar alertas, pero no alarmados, dijo la Organización Mundial de la Salud sobre estos casos que han surgido en el mundo. Ya hay cerca de 500 en más de 20 países, 23 países, pero tiene que quedar claro que por ahora no es un virus que esté transitando de manera endémica esta zona. Sí se viene hablando desde hace tiempo de brotes en países africanos y en la Argentina estamos hablando de este caso nuevo de un residente de España que está de visita en Buenos Aires, quedó aislado, igual que ya habíamos contado con el primer caso, pero estamos hablando de 2 casos sin complicaciones, importados, así que no se ve que el virus en este momento esté circulando en el país. Y otra cosa importante para tener en cuenta es que la letalidad de la viruela del mono es muy baja, 1%. Bien, ¿qué está pasando con el dólar en este momento? El paralelo está prácticamente igual que el último viernes, 206, 207 pesos. La novedad se transfiere al mercado de los dólares alternativos, los dólares libres, los financieros. Allí están 211, 212. Esto implica
entre 2 a 3 pesos por arriba del último viernes, y también lo que se está detectando en el mercado es justamente una mayor dolarización de grandes empresas, básicamente. Ah, mirá vos. Justamente están viendo que el Banco Central no está comprando dólares, entonces el volumen de dolarización se ha incrementado en los últimos 2 o 3 días. Bueno, sobre todo hoy está pasando esto, aumento de la cotización en un día que, como decía Adrián Sack, es feriado en los Estados Unidos. Esto le quita volumen al mercado cambiario en general. Veremos qué pasa. El Banco Central no va a poder comprar demasiadas divisas, pero las dudas sobre las reservas le están poniendo presión al mercado cambiario. Mañana vamos a analizar todos los números que está pasando porque el Banco Central está acumulando tan pocos dólares. Finalmente, ¿Alberto Fernández va o no va a la Cumbre de las Américas la semana que viene en Los Ángeles? Sí, todavía no confirmó si va a ir o no va a ir, pero todo indica que va a terminar yendo porque hay un pedido del presidente de México y también de Maduro de que Alberto Fernández, en calidad de presidente de la CELAC, vaya a la Cumbre de las Américas y exponga desde ahí la postura unificada de lo que es América Latina. Ayer tuvo declaraciones con el portal El Cohete en la Luna, Alberto Fernández, que dijo: esto no es la fiesta de cumpleaños de Estados Unidos, no pueden excluir algunos países. Bueno, esto es lo que van a tratar de plantear en la Cumbre de las Américas. Lo que se desactivó fue esta idea de hacer una contracumbre en Los Ángeles, donde participaran los presidentes de los países que estaban excluidos de esta convocatoria, Cuba. Eso lo desactivó el propio México, digamos, que es el principal aliado de Estados Unidos. Puede llegar a haber alguna reunión de cancilleres justo ese día, en ese mismo momento, pero cumbre de presidentes, no. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Ya están llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24. Nos reencontramos mañana a las 13. Chao, pásenla bien.